Buenos días, esta es la segunda parte de la primera clase del curso de Anatomía y Fisiología Vegetal. Y nos encontramos en las primeras tres clases relacionadas con la parte de anatomía. La clase de hoy, la segunda clase, la clase 1B, corresponde a la descripción de los tejidos simples en las plantas. Ya ustedes en botánica habían visto ciertas características sobre los cortes de los órganos. Aquí nos vamos a ocupar especialmente en la parte histológica a nivel anatómico y a nivel celular. Lo primero que quiero mostrarles es en este curso es que vamos a estar centrados en esta clase en estos tres tipos de tejidos. Primero en parénquima, luego hablaremos del tipo de tejido que se llama colénquima y posteriormente hablaremos de esclerénquima. En primer lugar, el parénquima es el tejido más simple, más común, poco derivado, en el sentido de estar poco diferenciado y básicamente consiste en una serie de células que forman tejidos grandes o en áreas pequeñitas como tejido de relleno. La posición normalmente es en este curso y en general en histología de plantas muy importante para reconocer el tipo de tejido y el tipo de célula básicamente por la posición en la que se encuentra. En este caso, parénquima generalmente se encuentra en grandes cantidades en la médula de los tejidos jóvenes, en la corteza de los tallos y raíces, toda la hoja, el endospermo de los tejidos de las semillas, tejidos comestibles en endocarpos y pericarpos de frutos, en los rayos del xilema en forma un poco más escasa relacionados con el xilema y el flema. Generalmente casi todo el tejido, como tiene diferentes posiciones, tiene origen en todos los meristemas apicales y en los meristemas laterales, que estaremos viendo más adelante cuando veamos crecimiento y desarrollo. Las funciones del parénquima son muy importantes y sumamente variadas, dependen de su posición. La amplia compartimentalización que tiene este tejido permite una gran plasticidad fisiológica y una gran cantidad de funciones que pueden ser desarrolladas. Lo más importante del parénquima es que siempre es un tejido vivo de paredes delgadas. Se rediferencia en funciones como a partir de los meristemas, yemas, en raíces, callos y cultivo de tejidos, y es la razón primordial por la cual se usan las yemas y cualquier otro tipo de tejido joven que tenga parénquima para usarlo en el cultivo de tejidos vegetales. Entonces, generalmente, como tejido de relleno, también participa en la reparación y cicatrización de heridas y en tejido dedicado a síntesis y almacenamiento. En síntesis, como el tejido fotosintético, y en almacenamiento, como los tejidos de medulares y en las cortezas de raíces y tallos. Generalmente, este tejido tiene una gran cantidad de sustancias dependiendo de las funciones a la cual se ha especializado. Muchas células, especialmente en hojas, raíces y en algunas cortezas y tallos, tienden a depositar cristales, taninos, aceites, almidón, gránulos de alebrona y una gran cantidad de pigmentos. Generalmente en las vacuolas hay, por supuesto, una gran cantidad de agua y se acumulan azúcares, amidas, enzimas, proteínas y antocianinas. También tenemos, dependiendo del tipo de organela, depende el tipo y cantidad de organelas que presenten, así va a ser generalmente la función del parénquima. Entonces, cuando el parénquima contiene una gran cantidad de cloroplastos, generalmente está distribuido en hojas y le llamamos clorénquima. También amiloplastos con una gran células que contienen una gran cantidad de gránulos de almidón y como sustancias de reserva y generalmente se encuentran en regiones con gran cantidad de parénquima de almacenamiento como raíces y tallos. El aioplastos, que generalmente son vesículas y algunas organelas pequeñas contienen gran cantidad de aceites, sustancias grasas y cromoplastos conteniendo gran cantidad de carotenoides. Aquí tenemos algunos ejemplos de
la cantidad de cristales que se pueden desarrollar. Los cristales generalmente en hojas y tallos y en otras regiones se forman debido a la precipitación de la acumulación de sustancias tipo ácido oxálico y algunas otras sustancias, carbonato de calcio, que forman cristales de este tipo, que son como tipo prismáticos, tipo drusas y tipo rafidios, que son los más comunes. Aquí estamos viendo cómo las drusas forman como cristales, como cuarzos, y los rafidios que forman también dentro de las células estas estructuras que son como unos racimos de residuos acumulados. Esto le da a las hojas de las estructuras ciertas características bastante poco palatables para los insectos. Aquí algunos detalles de cómo se ve una drusa y aquí cómo se ve el contenido celular cuando la célula se especializa en la deposición y precipitación de estas sustancias como prismas, drusas y rafidios. Estos tres esquemas representan muy claramente células en las cuales hay una gran énfasis en la deposición y formación de granos de almidón. Esquemáticamente lo vemos aquí. Vemos aquí el resto de las organelas de la planta y grandes granos de almidón formándose, produciendo tejido como este corte de esta semilla, donde vemos que las células están formadas básicamente por gran cantidad de almidón dentro de sus células. La descripción general de las células que forman el parénquima es que tienen una pared muy delgada y solamente una pared primaria. Las excepciones de parénquimas que no tienen pared delgada ni primaria son las células en endospermas de algunas semillas, donde las paredes son gruesas y almacenan en hemicelulosa. Algunas tienen pared secundaria indistinguible de una esclereida. Una esclereida es un tipo de célula que vamos a ver al final de esta clase, clasificada como esclerénquima. Entonces, muchas de estas células surgen como células parenquimáticas y luego depositan una gran cantidad de pared secundaria, se mueren los contenidos internos del citoplasma y da origen a una esclereida. Entonces, depende del desarrollo del tejido y de la célula, así podemos pasar de parénquima a esclereida o algunos otros tipos de formaciones de células esclerenquimáticas. Pero en términos generales, las células parenquimáticas son bastante isodiamétricas. Isodiamétricas generalmente significa que forman una estructura bastante globular con paredes que limitan con al menos 14 o 15 células alrededor de todo el tejido. Tienen la pared muy delgada y son células vivas con protoplasma vivo. En el caso de los parénquimas especializados en almacenamiento, se encuentran típicamente en tallos y raíces y se especializan en la acumulación de sustancias de reserva, dando origen a tejidos o órganos como tubérculos, rizomas y frutos. Por otro lado tenemos el parénquima tipo clorénquima o parénquima fotosintético, generalmente foliar. También puede haber un poco de parénquima en algunos tallos jóvenes y ramitas verdes con una gran cantidad de cloroplastos. En la hoja sabemos que lo podemos dividir entre el clorénquima, que es empalizada, que es generalmente en la región superior de la hoja, en un corte transversal de hoja, y el parénquima esponjoso o lacunar, fotosintético, que se encuentra en la región inferior de hojas típicas dorsiventrales. Aquí vemos algunas características de cuáles son para poder identificar las células típicas parenquimáticas. Básicamente se enfatiza el pequeño grosor que tiene la pared celular con respecto al tamaño de la célula. Aquí vemos que no hay solamente pared primaria, aquí también solo hay pared primaria y vemos que el tamaño de la célula es muy grande con respecto a la distancia ocupada por las dos paredes celulares. Aquí vemos, por ejemplo, cómo las dos paredes celulares están rellenadas entre sí, por lo que vimos la clase anterior de depósitos de lámina media, que es esa sustancia que se deposita aquí en medio. ¿Okay?
Un tipo especializado de parénquima es el aerénquima, en el cual en algunos tejidos se desarrolla un tejido con células parenquimáticas, pero con espacios intercelulares bastante grandes, dando a una idea como de un tejido tipo esponjoso. La función generalmente está relacionada con favorecer la aireación y el intercambio de gases. Es un tejido que puede ser inducido por condiciones ambientales como por ejemplo inundación o ambientes nuevamente húmedos o típico de las plantas en ambientes acuáticos y semiacuáticos. Se puede desarrollar en raíces, tallos, pedúnculos y hojas de plantas hidrófilas. Puede ser inducido por condiciones anegadas en plantas silvestres y en cultivos. Este concepto que viene aquí de anaerobiosis generalmente es el fenómeno que se produce con la ausencia significativa de la presencia de oxígeno en el ambiente generalmente radical o los tejidos inmersos dentro de agua o durante periodos de inundación. Este fenómeno de reducción de la concentración de oxígeno produce, dispara la generación de hormonas tipo etileno que favorecen la apoptosis o muerte celular que genera los espacios aéreos bastante grandes. Y esta es la manera en la cual la planta, desde el punto de vista ambiental, puede desarrollar la presencia de arénquima en condiciones especiales ambientales específicas. Aquí tenemos 3 ejemplos de dos especies diferentes de plantas en las cuales se ha desarrollado ya genéticamente, las especies son de ambientes acuáticos, se ha desarrollado la presencia de estos espacios aéreos. Toda esta región de aquí es lo que llamamos el aerénquima. Realmente lo que está vivo son solamente estas cadenas de células parenquimáticas que están unidas otra a otra. Generalmente con esta pérdida de tanta materia, por esos espacios aéreos tan grandes, el tejido queda muy débil y las plantas desarrollan estas células que están aquí en forma de cacho o de estrecha que se llaman un tipo de célula esclerenquimática similar a un tipo de esclereida. Entonces se desarrollan como unas cerchas de construcción que mantienen el tejido más o menos compacto y estable. Aquí vemos otro corte similar en unos pecíolos de unas especies de plantas que son como tipo banano o platanilla, heliconias, en las cuales se desarrolla también el mismo concepto que acá. Y aquí tenemos un tallito de una planta acuática en la cual se desarrolla este tipo de arénquima. Que este espacio blanco acá son espacios aéreos. El último tipo de tejido parenquimático son las células de transferencia. Y se le llama así porque generalmente no forman tejidos muy grandes, sino que son áreas pequeñas de células especializadas en el transporte de solutos a corta distancia, con muchas investigaciones de plasma-lema, lo que da la indicación de que esta formación de muchas invaginaciones de plasma-lema o membrana celular hace que el objetivo principal de esta formación de aumento de superficie está relacionada con el intercambio intenso entre células y células. Generalmente se encuentran en el floema y las conocemos como, por ejemplo, las células compañeras del floema, del tubo criboso, en hojas de plantas acuáticas, en las glándulas de las regiones glandulares de las plantas insectívoras, en la región de los nectarios extraflorales y florales, donde se secretan sustancias, por tanto ese intercambio hacia adentro y hacia afuera es intenso, y en otras estructuras como glándulas de sal y glándulas de agua llamadas hidátulos. Pues, por lo tanto, son muy comunes en semillas y flores y en estructuras nodulares, que son como tumorcitos que se forman entre unas bacterias nidificantes y la estructura radical de algunas plantas. Aquí en la parte gráfica de la clase vamos a ver lo que son un tejido parenquimático. Este es un tejido parenquimático medular, en los cuales en este corte quedó básicamente bastante estructurado. Son células muy grandes, de paredes muy delgadas, con solo pared primaria y vivas.
Acá tenemos en esta parte una fotografía de un corte, probablemente de una raíz en la parte del córtex o corteza, en la cual se ven las células grandes tipo papa a diversos tamaños con algunos espacios aéreos un poquito pequeñitos y la acumulación de una gran sustancia, de una gran cantidad de gránulos de almidón. La fotografía de abajo sería una mejor fotografía de la foto de arriba, donde tenemos también parénquima de almacenamiento. Y en la fotografía que les estoy señalando aquí con el cursor, vemos un detalle de un parénquima fotosintético en una hoja, donde se enfatiza la presencia de todos esos orgánulos verdes que se encuentran en el parénquima fotosintético o clorénquima. Para localizarlo en la hoja, vemos a la derecha este esquema donde se representa un corte típico de una hoja dorsiventral. Tenemos aquí la superficie superior, dos capas o dos filas de parénquima empalizada a fotosintético. Tenemos esta región inferior de parénquima esponjoso o clorénquima esponjoso y luego la epidermis inferior de la hoja. Esto es lo que llamamos un corte típico de una hoja dorsiventral, con esta estructura, una epidermis superior, una epidermis inferior y a una distribución espacial de parénquima empalizada y esponjoso en la parte superior e inferior respectivamente, más la presencia de los haces vasculares, que generalmente están asociados a la región un poquito más baja de este corte transversal. En esta condición, nosotros vemos aquí detalles, las fotografías de al lado representan detalles de cómo se ve el parénquima fotosintético de empalizada, como en esta fotografía de aquí, y la distribución de una gran cantidad de cloroplastos asociados a estas zonas que están encargados de, por supuesto, en esa posición, de una captura muy eficiente de la luz para el proceso de fotosíntesis. Aquí tenemos 4 ejemplos más de tipos de arénquimas en diferentes especies de plantas colectadas en internet. Vemos aquí que todo lo que hacen es formar estos espacios aéreos bien grandes conectados por filas de células parenquimáticas. Lo mismo ocurre con esto, lo mismo ocurre con este otro tallo donde forma un espacio aéreo gigantesco y en el parte del córtex se desarrollan los espacios aéreos y quedan unidos nada más por filas pequeñas de células. Y en esta corte de acá, lo que tenemos es el parénquima, arénquima típico de los tallitos y las hojas del lirio de agua, que ustedes conocen muy bien, que crece en lagunas y en otros embalses aquí en Costa Rica. En esta última diapositiva vemos dos cortes, uno de un corte transversal de una acícula u hoja de pino y en el inferior tenemos un corte paradermal de la hoja de Tradescantia, la famosa cucaracha. El corte de pino, tenemos aquí dos ejemplos de tejidos de transferencia o células de transferencia. En la región de la estructura señalada con las flechas negras se encuentran estas células de transferencia de hoja de pino que se les llaman tejido de transfusión, los cuales están encargados de transferir gran cantidad de sustancias de reserva entre el tejido fotosintético y el vascular interno. En la parte de abajo tenemos aquí unos cortes paradermal de Tradescantia, en el cual se destaca la presencia de los estomas. Los estomas, como son células encargadas de una gran cantidad de movimiento de solutos para sus efectos de abertura y cierre estomático, pues se puede considerar en algunas ocasiones como células de transferencia. Esto es todo por hoy y la próxima clase de esta misma clase número 1 es colénquima y luego esclerénquima. Gracias.